Damos inicio a nuestra tercera conferencia con una invitada de oro para esta noche. En principio, quiero señalar que para esta conferencia tenemos inscritos 200 participantes. En el transcurso de la misma, pues se irán incorporando rápidamente a la sala, como ha ocurrido en estos días. Tenemos participantes inscritos o ya en sala de México, de Perú, de Colombia, de Cuba, Brasil, Portugal, España. Un saludo, Ecuador y Venezuela, por supuesto. Un saludo a todos ustedes desde el comité organizador de este evento. Hacemos llegar nuestra más sincera gracias por asistir y estar presente en lo que es la gestión del conocimiento. INTE, que es el Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo, es un rincón digital en el que en esta intrincada red mundial donde podrás encontrar el calor humano que trasciende la virtualidad y donde todos y cada uno de sus integrantes buscan crecer dentro de una sociedad del conocimiento real, en un formato sincrónico y asincrónico en el marco de la tecnopedagogía. Quiero dar desde este espacio nuestro reconocimiento a nuestro director general, el ingeniero Alexander Martínez, que ha venido coordinando conjuntamente con el equipo de apoyo que tenemos en lo que ha sido toda la ejecución tecnológica y todo el trabajo de certificación, permanencia en cuanto a la parte técnica, para que ustedes puedan disfrutar de estas exposiciones tan maravillosas como fue la de antier con Ricardo Pino, la de ayer con José Ignacio y hoy con nuestra querida amiga Zayda Ramírez. Es importante señalar dos cuestiones. En principio, que al finalizar las conferencias, ustedes ya tienen en pantalla el libro que va a salir y lo pueden retirar desde la misma plataforma una vez que terminemos con las conferencias que se llama Educación y Prospectiva en tiempo de crisis. Ustedes ya lo ven, son el segundo aniversario del INTE y el segundo aniversario de nuestra revista Scientific, una revista arbitrada e internacional con más de 80 árbitros a nivel internacional que nos apoyan para que los artículos, las producciones, los trabajos que se realicen en investigación en los diversos países tengan una mayor visibilidad. Yo les decía que en estos primeros meses nuestra revista ha tenido una visibilidad a nivel internacional de 96,000 personas, lo que significa que tiene una divulgación bien interesante en cuanto a la producción a nivel mundial. Para ustedes que están asistiendo, hay muchas preguntas que han mandado al buzón de la plataforma en relación a los certificados. Los certificados, una vez que termine la conferencia, al día siguiente, va a haber una carpeta donde van a repostar todos los certificados. Cada uno de ustedes tendrá su certificado y lo pueden descargar desde ahí. Los que asistieron a la primera conferencia, los que asistieron a la segunda conferencia, a la de ayer, y los que están asistiendo, que el número está creciendo rápidamente, lo pueden retirar repito, de la carpeta, de la plataforma donde están el repositorio de todos los certificados. Este es un tipo, modelo del que se está emitiendo esta noche. Todos los certificados cada día van a ir cambiando en cuanto a su color. Hoy es una noche, como siempre, generadora de conocimiento y es un placer tener desde México a una amiga nuestra que va a trabajar con una temática que causa inquietud, que causa
de placer en investigar, que son una temática que está en la actualidad, lo que son los ambientes de aprendizaje, desde el ambiente real, desde el ambiente virtual, desde el ambiente tecnológico, cómo los elementos en cuanto a lo que es la conformación física, la conformación virtual, la conformación de espacios, ayuda a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no hay nadie más que un especialista en la temática que nos acompaña desde México. Nació en México, es actualmente profesora de la Facultad de Biología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó sus estudios de licenciatura en Biología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, su máster en Gestión de Ecosistemas en la Universidad Autónoma de Baja California y tiene un doctorado en Ciencia Engineering y Educación en Tecnología de la Universidad de las Américas Puebla. Su disertación se centró en el desarrollo y evaluación de la cognición de estudiantes de ingeniería. La experiencia docente de la doctora Ramírez Apuc incluye la ética y el desarrollo de cursos relacionados con las habilidades cognitivas. Sus intereses de investigación incluyen el desarrollo de la facultad de evaluación de resultados y la creación de entornos de aprendizaje eficaces, así como la educación ambiental. Ella tiene muchísimas publicaciones relacionadas con el desarrollo de las habilidades del pensamiento complejo, así como los procesos de relación de problemas. Con ustedes dejo a la doctora Zaira Ramírez Apul López de la Universidad Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Antes de que nuestra querida amiga Zaira tome la palabra, rompo el protocolo y le mando un saludo a Tamara, que debe estar muy cercano a Zaira. Adelante, Zaira. Pues muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. La verdad es que para mí es un gusto enorme compartir con ustedes esta noche. Bueno, vamos a hacer algunas reflexiones, les voy a compartir pues algunas de las situaciones que he trabajado, hablando de ambientes de aprendizaje y bueno, pues al final tendremos algún intercambio si ustedes quisieran compartir algo. Muchas gracias a todos. No escucho aún bien, Carlos. Bueno, voy a comenzar y a ver si mientras vamos viendo que no existan ya los problemas de audio. Muy bien. Entonces, a mí me toca platicar con ustedes. Muchas gracias. Me toca platicar con ustedes esto de los ambientes de aprendizaje como una alternativa de la educación de calidad. Son algunos temas que vamos a tratar, entonces se los voy a exponer aquí. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar durante esta plática. Quiero pues que veamos un poco qué son esto de los ambientes de aprendizaje, la importancia que empieza a tomar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del ambiente de aprendizaje, cuál es el papel que juega el estilo de aprendizaje y evidentemente los procesos metacognitivos en los estudiantes. Vamos a hablar un poco acerca de las habilidades del siglo XXI y finalmente lo que les voy a compartir es un modelo con el que hemos trabajado durante algunos proyectos, el modelo de Bransford de cómo aprende la gente. Entonces, bueno, vamos comenzando. Miren, lo que yo les puedo compartir, y ustedes, yo creo que mucha de la gente que nos dedicamos al área de educación, sabemos es que, bueno, todavía existen múltiples definiciones, ¿no? Al tratar de delimitar lo que es un ambiente de aprendizaje. Estos también se conocen como ambientes educativos, entornos de aprendizaje, ámbitos de aprendizaje, ¿no? Dependiendo del autor que nos lo presente. Y bueno, algunos lo definen o hacen referencia a lo propio de los procesos educativos, ¿sí? Que es donde se involucran objetos, tiempos, acciones y vivencias de todos los participantes. O bien
otros lo interpretan como un encuentro dinámico, interrelacional, a partir de relaciones móviles y dinámicas, las cuales pues evidentemente se van transformando y modificando, y todo esto, bueno, invita a la complejidad de las actuaciones tanto de los niños como de los adultos que habitan este ambiente de aprendizaje. Hay un autor, creo que no lo puse aquí, Rodríguez nos dice que los ambientes de aprendizaje son entendidos como condiciones tanto físicas, sociales y educativas en las que se ubican estas situaciones de aprendizaje. Los procesos cognitivos que se requieren para que ocurra el aprendizaje tampoco están desvinculados del ambiente en donde se propicia el propio aprendizaje. Esto es, existe una relación entre los aspectos cognitivos y el ambiente en el cual se desarrolla, ¿no? Considerando que el ambiente de aprendizaje no está limitado solo a estas condiciones materiales que entendemos, para la implementación del currículum, sino más bien es en donde se establecen las dinámicas que constituyen el proceso educativo y que implica acciones, experiencias y vivencias de cada uno de los participantes, y en donde efectivamente deben de estar relacionados los factores socioafectivos para lograr la apropiación de los propios aprendizajes o de los mismos aprendizajes. Y bueno, como se trata de pues una problemática compleja, entonces aquí solo puse algunas de las dinámicas que están involucradas en los ambientes de aprendizaje. Evidentemente existen muchas más, ¿no? El ambiente de aprendizaje se determina por este entorno que rodea el proceso, ¿sí? ¿Qué proceso? Bueno, el de enseñanza-aprendizaje, en donde se constituyen desde elementos materiales hasta factores que pueden ser físicos, afectivos, culturales, políticos, económicos, sociales, familiares e incluso ambientales, ¿sí? Y cuya combinación, bueno, puede dar un efecto favorable, y hay que tener mucho cuidado, o no, en el aprendizaje del alumno. Entonces, por eso es que estos factores son indispensables, tomarlos en cuenta cuando se va a diseñar o se está estudiando un ambiente de aprendizaje, porque así como nos puede ayudar al proceso, puede no hacerlo también, ¿no? Entonces, de la misma manera, el ambiente de aprendizaje debe procurar que la escuela diseñe situaciones didácticas que reflejen una interpretación del mundo a la par de la demanda que los estudiantes aprenden en circunstancias que los acercan a su realidad, ¿sí? Cabe mencionar que, bueno, la cercana relación que existe entre las actividades escolares y su contextualización respecto a los factores sociales y culturales, el no considerar el contexto sociocultural a lo que nos llevaría es al riesgo de que los estudiantes o los discentes no consideraran importantes los aprendizajes que están viendo, ¿sí? Para la realidad en la que se desarrollan. Esto es muy común y ha pasado, yo creo que en muchas universidades, el hecho de que los contenidos no los relacionan con su vida diaria. Entonces, realmente la relación que puede haber para que ellos adopten o se apropien de ese aprendizaje, pues es muy raro porque no lo ven relacionado con nada inmediato a su realidad. Entonces, por eso es que el contexto sociocultural es sumamente interesante e importante en el diseño de los ambientes de aprendizaje. Entonces, para que se lleve a cabo un ambiente de aprendizaje, bueno, debe de haber debe de haber algunos elementos importantes, ¿no? Que nos explican, debe de haber, por ejemplo, un espacio de interacción, ¿sí? Este espacio de interacción permite a todos los actores que estén involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede ser el docente y el alumno con el alumno, o incluso el alumno con un especialista, ¿sí? En caso de que, bueno, requiramos que el conocimiento sea en extremo especializado, bueno, pues siempre está la posibilidad de invitar a un especialista para hacer este espacio de interacción. Están los espacios de información, ¿sí? Que ya son todos los conocimientos que requiere saber el alumno. En este espacio se consideran, pues, evidentemente, aquellas estrategias para hacer más eficiente el proceso de aprendizaje, como puede ser el trabajo en equipo,
en vinas, individual o incluso hasta de investigación. También es importante considerar que en un ambiente de aprendizaje exista un espacio de producción, que es en donde se elabora pues ese producto de aprendizaje que queremos que el estudiante se apropie de ese conocimiento. Y finalmente, debe de haber un elemento que es los espacios de exhibición. ¿Sí? Esto es importante cuando, bueno, porque finalmente ya se da a conocer el producto resultante de este proceso. Y puede considerarse también este espacio de exhibición como una estrategia de evaluación. Entonces, bueno, los ambientes de aprendizaje tienen que ser diseñados por los docentes y por lo cual se requiere la preparación, el conocimiento, creatividad de quien diseña el ambiente, pues es fundamental. La innovación y el éxito del diseño, pues depende de tener en cuenta actitudes, habilidades y algo que para mí es sumamente importante, que son los estilos de aprendizaje de los estudiantes, así como la percepción que ellos tienen respecto a las estrategias que se utilizan. Bueno, y de esta manera a mí me gustaría, bueno, entrar un poco a lo que es, o cuál es la relevancia de ver en los ambientes de aprendizaje estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Para entender los ambientes de aprendizaje es indispensable tener en cuenta la manera en cómo los estudiantes aprenden, la relación que existe entre el proceso de enseñanza y el de aprendizaje, es decir, tanto del docente como del estudiante, con lo cual se involucran ya en este momento procesos metacognitivos para lograr pues un aprendizaje significativo, que es lo que, bueno, cualquier docente desea al manejar un ambiente de aprendizaje. Se habla de que el proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones sistemáticas en los individuos. Es una serie de cambios graduales que se presentan de forma ascendente, por lo que se considera que es un proceso progresivo, dinámico y a la vez transformador. El papel del docente, vuelvo a repetir, es fundamental para el éxito del proceso. Por lo tanto, la actualización en temas educativos, independientemente de cuál sea la disciplina del docente, su actualización en temas educativos es primordial. Entonces, bueno, les comentaba que el papel del docente es fundamental para el éxito del proceso. Por lo tanto, la actualización en los temas educativos, bueno, es un punto primordial para el diseño y la aplicación de estrategias que faciliten, y no en el sentido de restarle dificultad, que les facilite a los estudiantes ir alcanzando de forma progresiva los conocimientos que requieren para su preparación. Bueno, de tal forma, bueno, que el proceso de enseñanza se entiende no solo como la transmisión de conocimiento, como mucho tiempo nos enseñaron y que ahora sabemos que no es así, sino como la generación de condiciones que hagan efectivo el aprendizaje, ¿sí? En un trabajo que hizo Ausubel, por ejemplo, con Novak, ellos mencionan que debe existir una íntima relación entre saber cómo aprende un educando y saber qué hacer para ayudarlo a aprender mejor. Y por lo tanto, e independientemente de en qué esté centrado el currículum, el papel del docente en la generación de estrategias es indispensable para lograr tanto procesos metacognitivos como el aprendizaje autónomo, que es parte del aprendizaje significativo. Por otro lado, al considerar, déjenme ver si aquí está, el proceso de enseñanza, de aprendizaje, bueno, esto lo podemos vincular, como ya sabemos, con fenómenos que son extremadamente complejos, ¿sí? Y cuya finalidad es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. Sin embargo, la pregunta sería dirigida a cómo lograr que los estudiantes se apropien de esos conocimientos para lograr su aplicación eficaz y efectiva. Bueno, pues para dar respuesta a esta pregunta, a mí me gustaría partir de dos conceptos que considero relevantes en el estilo de enseñanza-aprendizaje, que es, por un lado, trabajar los estilos de aprendizaje con los estudiantes y, por otro lado, trabajar los aspectos metacognitivos. Entonces, bueno, vamos a comenzar
si ustedes me permiten, con los estilos de aprendizaje. Y bueno, los estilos de aprendizaje es un modelo basado en la experiencia, ¿no? Por ejemplo, Kolb tiene un modelo basado en la experiencia. ¿Quién lo define como el aprendizaje, ¿no? Como este proceso en el cual el conocimiento se genera a través de la transformación de la experiencia, es decir, hacer visible el propio aprendizaje. Felder, por ejemplo, él lo que afirma es que los estudiantes aprenden de diversas formas, cosa que la gente que estamos en las aulas lo sabemos perfectamente, ¿sí? Tenemos estudiantes que, bueno, algunos aprenden viendo, otros escuchando, otros utilizan el razonamiento lógico, algunos otros el intuitivo, pero también es interesante saber que los docentes también tenemos métodos de enseñanza y métodos de enseñanza ya muy arraigados que pueden o no ser compatibles con los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, entre los métodos de enseñanza que existen, hay algunos docentes que les gusta enseñar por medio de la lectura. A otros les gustan los métodos de demostración o los de discusión. Entonces, los autores lo que explican, ¿no? Tanto Felder como Silverman, que hacen un estudio acerca de los estilos de aprendizaje, es que por un lado la etapa de recepción, en donde se seleccione el material que se va a procesar y lo que van a pasar por alto, y hay una etapa de tratamiento, ¿sí? Todo esto puede implicar memorización simple, el razonamiento, la reflexión o la acción, y la introspección o la interacción con los demás, ¿sí? Entonces, bueno, existen otros autores que nos dicen qué son los estilos de aprendizaje, ¿sí? Algunos los definen como aquellos rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los disidentes perciben, interaccionan y responden a un ambiente de aprendizaje. Sin embargo, se debe considerar, y esto a mí se me hace de suma importancia, que ninguno de los instrumentos es capaz por sí solo de ofrecer un diagnóstico completo, ¿sí? En donde intervengan todos los factores que están involucrados en los estilos de aprendizaje. Por lo que la estrategia más acertada para conocer el estilo de aprendizaje de alguien sería la utilización de instrumentos, de herramientas que reúnan las características apropiadas de la población que se trata de diagnosticar. A nosotros nos pasó en algún momento que quisimos aplicar inteligencias múltiples para ver cómo estaban los estudiantes, pero eran estudiantes muy pequeños. Entonces, tuvimos que recurrir a otro tipo de estrategia porque evidentemente evidentemente lo que plantean es un vocabulario que todavía los niños no manejan. Entonces, por eso es que es indispensable primero conocer las características de la población y después escoger las herramientas con las que se van a aplicar para conocer su estilo de aprendizaje. Entonces, en los estilos, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, déjenme ver. Ok. En este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues evidentemente, como ya lo mencionamos, se debe de considerar a ambos actores, ¿sí? Tanto estudiantes como docentes, sin desestimar el hecho de considerar por parte del docente la realidad de contar, por ejemplo, con grupos numerosos, en donde es prácticamente imposible conocer el estilo de aprendizaje de todos los estudiantes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se recomienda? Se hace necesario que el estudiante, que en este caso de grupos muy numerosos, el estudiante sea el que conozca su estilo de aprendizaje y de esta forma pueda ir construyendo sus aprendizajes a través de procesos metacognitivos conforme se le facilite incorporar la nueva información. Ok. Entonces, bueno, de esta manera los estudiantes deben de estar conscientes de su proceso metacognitivo para lograr la apropiación de la formación de los aprendizajes. Esto es, conforme el estudiante se da cuenta de cómo aprende y cómo aprende mejor, bueno, podrá ser corresponsable de su propio proceso de aprendizaje. Y de esta manera, entonces, entramos
a cómo vamos a hacer para que el estudiante conozca sus propios procesos, haga sus propios procesos metacognitivos. Bueno, y entonces sí entramos a lo que son los procesos metacognitivos. ¿Quién introduce el concepto? Bueno, es John Flavel, ¿no? Y lo presenta como la habilidad para pensar sobre el pensamiento y buscando siempre estar alerta del proceso propio, ¿no? Del propio proceso de aprendizaje, así como tener la capacidad de monitorearse y controlar este proceso mental, y de esta forma asume el proceso metacognitivo como el más alto proceso de actividad mental. Hay otros autores que definen metacognición como este control deliberado y consciente de la propia actividad cognitiva, entendiendo por habilidades cognitivas mecanismos autorregulatorios que se emplean durante el intento activo por resolver algún tipo de problemática. ¿Sí? Hay algunos otros actores que consideran la metacognición como estas habilidades de orden superior en donde se involucra el control de los procesos cognitivos que están relacionados con el proceso de aprendizaje, así como estas actividades que permiten monitorear la comprensión del propio proceso, qué tanto estamos entendiendo, y la evaluación de este una vez que finaliza la tarea a realizar. Entonces, para el proceso metacognitivo plantea dos elementos como vemos aquí. ¿Sí? Por un lado está el conocimiento cognitivo, el cual es esencial para planificar, monitorear y regular el proceso metacognitivo, y por el otro lado está la regulación de la cognición, que esta incluye la habilidad de automonitorearse y la comprensión y el control de nuestras propias actividades de aprendizaje. Una de las cuestiones a responder es el hecho de poder evaluar los procesos metacognitivos, de tal forma que los instrumentos que más se han utilizado son los que se llaman protocolo en voz alta, ¿sí? Es decir, que el estudiante externalice cómo está resolviendo alguna problemática en particular. Estos protocolos permiten que el estudiante haga narraciones acerca del proceso, ¿no? que lleva o que desarrolla para resolver alguna problemática en particular. Otro de los instrumentos, y les puedo compartir que particularmente es el que mejor me ha funcionado, es el inventario de conciencia metacognitiva. MAI se llama por sus siglas en inglés, debido a que, bueno, permite, por medio de una serie de preguntas, cuestionar al estudiante qué tan atento y consciente se encuentra cuando tiene que darle solución a una problemática. Dentro de las experiencias desarrolladas de estos aspectos metacognitivos está el trabajo que desarrollamos con otro doctor, con el doctor Palou, en donde se trabajaron los aspectos metacognitivos como una adaptación a la prueba del MAI. A través del aprendizaje, y nosotros ocupamos el aprendizaje basado en problemas. Esto es, lo hicimos para estudiantes de ingeniería y considerando la aplicación de problemas que iban desde lo más simple hasta lo más complejo. Exacto. Y bueno, ahorita vamos a ir viendo las preguntas, porque sí, efectivamente, ya hablé qué pasa cuando tenemos grupos súper numerosos. Entonces, bueno, el trabajo que hicimos con el doctor Palou de los procesos metacognitivos, bueno, buscaban a partir de la resolución de problemas. Nosotros para implementar la resolución de problemas utilizamos una tipología que es la de Jonassen. Entonces, Jonassen lo que hace es catalogar diferentes problemas, hace un análisis de que existen diferentes tipos de problemas, ¿sí? Que van desde los más simples y que son los más estructurados hasta los más complejos y dinámicos, que son los menos estructurados, en donde el estudiante tiene que buscar muchísima más información de la que el docente le facilita en ese momento. Y bueno, todo el ambiente claro, por supuesto, todo este ambiente de aprendizaje y el conocer los estilos de aprendizaje, creo que va encaminado hacia proporcionarles las herramientas a los estudiantes para, bueno, este siglo XXI.
Entonces, bueno, de alguna manera aterrizamos ya en lo que son las habilidades del siglo XXI, en donde muchos han sido los esfuerzos para coincidir en cuáles serían o tendrían que ser las habilidades que requieren los estudiantes para enfrentar los retos de este siglo, ¿no? Del siglo XXI. Considerando que hoy en día todavía existe una discusión acerca de la definición y que, bueno, existen muchos teóricos, algunos son claros, otros no son tan claros en sus posturas, pero todavía existe una discusión acerca de qué se debe de entender por habilidad y sobre todo por una competencia y cómo es que esta se desarrolla, ¿no? O se lleva a cabo. Entonces, bueno, hay muchísimas propuestas que buscan para el desarrollo de las habilidades del siglo XXI y aquí yo les comparto algunas, que es, por ejemplo, esta, ¿no? Que es la Asociación para las Habilidades del Siglo XXI. Esta es una propuesta de la Universidad de Melbourne. La hace en colaboración con Cisco, ¿no? Intel y Microsoft. Y bueno, una de las iniciativas que se presenta en el proyecto de enseñanza y evaluación de las habilidades del siglo XXI. Existe otra también, que es esta, Great Minds, que está basada en las habilidades del siglo XXI que plantea la Universidad de Melbourne, pero en esta ocasión, Great Minds lo que pone atención o pone un énfasis especial en el área de matemáticas, inglés e historia particularmente, ¿sí? Y bueno, y en estos tres ámbitos lo que pretende es fomentar habilidades para pensamiento crítico y solución de problemas. Una de las iniciativas que surge, por ejemplo, para el desarrollo de competencias, la presenta la OCDE. Y bueno, aquí la tenemos. Esta se desarrolla a través de dos iniciativas que están involucradas en el proceso. Hay una asociación que se llama DESECO, que es Definition and Selection of Competency, y por otro lado, bueno, está la prueba PISA. La prueba PISA, que es este programa internacional para la evaluación de los estudiantes y que se lanzó desde 1997, ¿sí? Entonces, bueno, tanto la OCDE como la prueba PISA, ¿no? Las competencias que nos proponen son tres y son muy básicas, ya las van a ver ustedes. Por un lado, déjenme ver si aquí las puse. No. La OCDE nos invita, por un lado, al uso interactivo de herramientas. Fíjense ustedes cómo a partir de, ya empieza a ver que, bueno, debe de haber una presencia especial para el uso de herramientas en línea, ¿sí? Dice, bueno, el uso interactivo de herramientas es en respuesta a las demandas sociales y profesionales de la economía mundial, de esta llamada moderna sociedad de la información, donde se requieren estas herramientas socioculturales y el entendimiento de cómo estas herramientas pueden cambiar la manera de interactuar con el mundo. Y bueno, lo estamos viendo en este momento. Si no tuviéramos esta facilidad, sería muy complicado que pudiéramos lograr hacer esta conexión. Entonces, bueno, nos dice, una de las competencias debe ser este uso interactivo de herramientas. Otra de las competencias, que además es muy básica, pero extremadamente importante, es la interacción entre grupos heterogéneos. Esto conlleva la habilidad de relacionarse con los otros con la finalidad de lograr una cooperación en la resolución de conflictos. Y es particularmente relevante en aquellas sociedades que son pluralistas y multiculturales. Y una tercera competencia que nos propone, ¿no?, la OCDE, es actuar de forma autónoma, incluyendo en esta competencia el empoderamiento de los individuos para lograr la defensa tanto de sus derechos como de sus intereses, los límites, la participación de las diferentes esferas de la vida tanto civil como política de un individuo. Y bueno, estas tres competencias lo que buscan es que se enseñen bajo tres dimensiones. La información relacionada con las TICs, habilidades para el acceso y evaluación de entornos digitales, y comunicación, ¿sí?, que es esta capacidad de comunicar, intercambiar críticas, presentar información que favorezca la participación y contribución a la cultura digital. Y esto se debe de hacer con responsabilidad social
y teniendo un impacto ético y social. ¿Sí? Este impacto ético y social debe de tener el consenso, obviamente, de la reflexión, respeto, implicaciones sociales, económicas, culturales. Es decir, con estas habilidades lo que se busca es que el individuo pueda relacionarse socialmente y no solamente en espacios áulicos. ¿Sí? Y bueno, para los ambientes de aprendizaje, para la gente que estamos, dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer? Las teorías que existen respecto a currículum son muy variadas. Entonces, bueno, nos dicen, bueno, tiene que estar centrado en el estudiante, algunas tienen que estar centrado en el conocimiento. Bueno, lo que yo les presento aquí es el modelo de Brandford. Este modelo ya lo hemos ocupado en algunos trabajos que ya les había comentado, que hemos desarrollado, y a mí me gusta porque, bueno, es un modelo que involucra aquellos factores que todos consideramos en algún momento que son importantes para desarrollar un ambiente de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, como ya les comentaba, independientemente de la orientación en que se expresen los diferentes programas en el desarrollo de habilidades o competencias, existen factores que se deben considerar en el momento de diseñar un ambiente de aprendizaje. Y bueno, los hallazgos que hemos tenido sugieren el repensar lo que se enseña, cómo se enseña y sobre todo cómo se evalúa. Por lo tanto, las nuevas metas de la educación requieren cambios en las oportunidades de aprender. La propuesta de este autor, ¿no?, de diseñar los ambientes de aprendizaje es a partir de estas 4 dimensiones que tenemos aquí. Y bueno, vamos a empezar un poco por ir viendo. Bueno, un ambiente de aprendizaje debe de estar centrado en el que aprende. ¿Qué es lo que debemos de ver en el que aprende? Bueno, este elemento está basado en las fortalezas, en los intereses y en dónde se debe poner atención a los conocimientos. Bueno, aquí debemos de poner particular atención en los conocimientos, habilidades, actitudes y creencias del estudiante. Esto es el conocimiento previo y las concepciones con las que llegan los discentes, ¿sí? Esta parte a mí me gusta por el hecho de que cuando uno empieza a preguntar, se da cuenta de que a veces los estudiantes ya traen conocimientos extremadamente arraigados y que pueden no ser tan correctos, ¿no? Y bueno, a lo mejor más adelante me da oportunidad y les platico un ejemplo que me pasó que sí, de verdad, yo decía, claro, por eso es que es importante conocer cómo vienen, cuáles son las concepciones que ya traen los estudiantes y las traen y las creen, ¿no? Entonces, bueno, centrado en el que aprende, debe estar centrado también en el conocimiento, ¿sí? Esto es que está basado en el análisis de aquello que los estudiantes necesitan conocer y que tengan la capacidad de hacerlo una vez finalizado el curso. ¿Sí? Para este caso se requiere evidentemente diversas metodologías, estrategias y todo lo que podamos nosotros aportar que ayude al estudiante al desarrollo del entendimiento de la disciplina, cualquiera que ésta sea. El diseño se puede hacer a través de múltiples apoyos, ¿sí? Pueden ser apoyos pedagógicos, didácticos, todo lo que nos permita la apropiación de dichos conocimientos en el estudiante. Un ambiente de aprendizaje también debe de estar centrado en la evaluación. Bueno, se tienen múltiples oportunidades, ¿no?, cuando se está centrado en la evaluación para que el estudiante haga visible su pensamiento y su aprendizaje, teniendo en cuenta que la clave de la evaluación la provee el profesor por medio de la revisión o la retroalimentación, en donde la evaluación debe de ser congruente, y esto, bueno, creo que ahí vamos a coincidir muchos. La evaluación debe ser totalmente congruente con los objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, vale la pena detenerse un poquito en la importancia de establecer los objetivos de aprendizaje y que estos estén alineados en el currículum con los contenidos y evidentemente con la evaluación. Y a su vez considerar tanto estrategias para la evaluación que sean sumarias como formativas, ¿no? Y finalmente, como el modelo nos enseña, bueno, debe de estar permeado
¿no? Por un factor que sea centrado en la comunidad. ¿Qué busca este elemento? Bueno, se busca generar una comunidad tanto fuera como dentro del salón de clase, donde el estudiante se sienta, pues evidentemente, con la libertad de realizar preguntas, de aprender de la tecnología, de trabajar colaborativamente y de ayudarlo al desarrollo de habilidades para la vida. Dentro del modelo que se entiende por comunidad no solo el salón de clases, sino ver a la escuela también como una comunidad. Es decir, tanto estudiantes como docentes, administrativos, ¿no? Estén conectados con como una comunidad. Y a su vez que esta comunidad que se llama escuela también pueda permear en otro tipo de elementos como serían hogares, negocios, estados, nación o incluso desde una perspectiva mundial. De ahí, pues evidentemente la relevancia de contextualizar el aprendizaje sin dejar de lado pues, todos los fenómenos mundiales. A partir de estas 4 dimensiones se tiene un ambiente de aprendizaje que conjuga diferentes ámbitos y que deben de considerarse para lograr un aprendizaje que sea de utilidad para los propios estudiantes. El modelo se percibe el modelo lo que nos percibe es cómo los componentes, ¿no?, que lo constituyen logran integrar diversos actores que están involucrados en este proceso educativo. Y bueno, finalmente, y como lo hemos venido, como lo he venido diciendo a lo largo de, son muchos los retos. Evidentemente, hablar de ambientes de aprendizaje, hablar de estilos de aprendizaje, hablar de procesos de enseñanza-aprendizaje para la gente que estamos involucrada en educación, nos queda claro que son muchos los retos y que todavía existe una falta de claridad, por ejemplo, respecto a cuáles serían las habilidades o las competencias que le permiten a un individuo desenvolverse, ¿no?, o al mismo estudiante, desenvolverse de forma eficaz y eficiente con los demás. Por lo tanto, se presenta como una prioridad el comenzar a diseñar ambientes de aprendizaje que formen competencias pertinentes a la complejidad de la realidad actual. Personas que tengan la capacidad de adaptarse a nuevos entornos, que mantengan una flexibilidad de pensamiento para aceptar nuevas ideas, que interactúen de forma colaborativa, que solucionen problemas de forma creativa, que desarrollen la crítica y la reflexión, así como 2 factores que se hacen indispensables, que sería la innovación, y uno que particularmente a mí me ha gustado mucho y que lo he desarrollado con los alumnos, sería la parte del emprendedurismo, ¿no? Entonces, bueno, se hace necesaria una nueva mirada a la educación, a los planes y programas educativos, a dejar de lado la educación formal como fuente primordial de aprendizaje y comenzar a construir y diseñar desde la perspectiva de la complejidad de los fenómenos. Prepararnos bajo los planteamientos, por ejemplo, de una pedagogía por ejemplo, de la pedagogía 2.0, ¿no?, que es relativo a la participación, al aprendizaje colaborativo, el aprendizaje personalizado, la enseñanza como transmisión y el aprendizaje basado en proyectos. Bueno, esto va a resultar fundamental para estimular el crecimiento en los estudiantes. O incluso, y me atrevería yo a mencionar la nueva llamada educación 3.0 como parte de una pedagogía emergente que solo así creo que solo así podríamos hablar de una educación de innovación para una educación de calidad. No me voy a detener mucho en estas pedagogías, en la pedagogía 2.0 y en la nueva educación 3.0, porque sé que más adelante vamos a tener un ponente que seguramente va a profundizar en estas nuevas pedagogías, en esta educación llamada emergente, pedagogía emergente, pero sí es necesario una nueva revisión a cómo estamos llevando a cabo el proceso educativo en todos los ámbitos que involucra la educación. Entonces, bueno, con esto, creo yo, terminaría mi participación y bueno, les dejaría la palabra a ustedes por si tienen alguna duda o recomendación.